Bueno, muy bien. Entonces, esta plática la dejé para ahorita, para un ratito. Es una plática que vale la pena, ¿no? Bueno, tengo una función definida en un intervalo cerrado en los números reales y tal que f es acotada, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces tengo el mismo contexto que hemos tenido todo el tiempo, ¿sale? Aquí está la gráfica de la función. Aquí está el intervalo a, b. Y voy a dar una partición, ¿sale? Sea p igual a x0, que es el primer punto A, x1, x2, así hasta xn, que es b, ¿no? Una partición de el intervalo a, b, ¿no? Es decir, aquí voy a tener unos puntos x1, x0, acomodados en orden x3 hasta xn-1 y aquí xn, ¿sale? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, ya que puse esto, vamos a platicar un poco del contexto, ¿no? Entonces, ya dimos la definición de una integral, ¿no? Para definir una integral en términos de sumas superiores y sumas inferiores, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue algo que matemáticamente es muy preciso, es muy formal, ¿no? No tiene huecos lógicos, ¿no? Sin embargo, intuitivamente y pragmáticamente hablando, es difícil de agarrar. ¿Por qué? Las sumas inferiores, para tomar las sumas inferiores, son los rectángulos que van, a ver, déjenme, saco un dibujito de los que tenemos. Hay que tomar los rectangulitos que van por debajo de la gráfica de la función, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, con la suma inferior en cada uno de los subintervalos xy menos 1, xy, tomo el ínfimo de las imágenes de la función. Me da los rectángulos que van por abajo y tomo el área de todos ellos. La suma superior es igual, pero en vez de tomarme el ínfimo de las imágenes, me estoy tomando el supremo, ¿no? Todo eso está muy bien, no tiene ningún problema. El problema es, al menos desde un punto de vista pragmático, intuitivo, es que me estoy tomando el conjunto de todas las sumas inferiores y ese conjunto de todas las sumas inferiores depende del conjunto de todas las particiones del intervalo AB, ¿sale? Entonces, eso es difícil de agarrar, ¿no? Para cualquiera, ¿sale? En los ejemplos que hemos hecho, en algunos donde lo puedo hacer, es fácil agarrar ese conjunto de todas las sumas inferiores, pero en general no. Y con las sumas superiores, también con las sumas superiores es tomarse todo el conjunto de las sumas superiores bajo todas las particiones del intervalo A, B. Pero no tiene sentido pragmático decir, ¿cómo me tomo todas las particiones? Eso es todo un rollo, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, la función es integrable si el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Matemáticamente eso es preciso. El ínfimo es un conjunto preciso en los números reales, al igual que el supremo, por el axioma del supremo, o como consecuencia de que los números reales son completos, ¿no? El problema es ese, ¿cómo dibujo el conjunto de todas las sumas inferiores? ¿Cómo veo, o bueno, cómo sé quién es el conjunto de todas las sumas superiores, ¿no? Y en términos de ese problema, justamente, justamente dimos el teorema que hemos estado usando, ¿no? A ver, déjenlo pongo en la pantalla. Y entonces el teorema de las épsilons, ¿no?
A ver. Espérenme tantito. Aquí está. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, de aquí justamente tenemos la definición de integrabilidad que les acabo de decir y tenemos este teorema. Este teorema es muy útil para la definición de integración. Para que yo sepa que una función es integrable, tengo que fijarme en que para cualquier epsilon mayor a 0, yo puedo exhibir una partición y esa partición ya es explícita, ya no es el conjunto de todas las particiones. Sí, aquí es cualquier epsilon, pero una vez que doy una epsilon, doy la partición en términos de esa epsilon y si yo puedo exhibir que la suma superior menos la suma inferior en esa partición que depende de epsilon es menor a epsilon, entonces la función es integrable, ¿no? Entonces, esta es una herramienta práctica, ¿no? En términos matemáticos, pues, que me dice cuándo puedo argumentar de manera completa que la función sea efectivamente integrable, ¿no? Ahora, bueno, ¿no? Entonces la cosa aquí es, bueno, todo eso está muy bien, pero uno se puede preguntar, ¿y dónde quedó el límite? Hay gente que dice que la integral es un límite, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, me voy a tomar una suma de Riemann, ¿sale? Me voy a tomar los mismos intervalos aquí, x0, x1, x1, x2, x2, x3, etcétera. La diferencia es que ahora los voy a evaluar no necesariamente en el ínfimo o en el supremo de las imágenes. ¿Sí ven? Los voy a evaluar en cualquier punto que a mí se me dé la gana que esté en el intervalo x y menos 1, x y, ¿no? Lo voy a llamar, por ejemplo, aquí x1'. ¿Sí ven? Déjenle hago un pequeño zoom. Y entonces, ¿qué? Entonces, en la suma de Riemann, a diferencia de las sumas inferiores y las sumas superiores, que tengo que estar buscando el ínfimo y el supremo de las imágenes en los intervalos xy menos 1 y xy, ¿sale? Aquí yo lo que voy a hacer es, me voy a tomar cualquier x y prima en el intervalo xy menos 1, xy, y lo voy a evaluar, ¿sale? Bajo la función f. Y entonces eso va a formar, ¿qué? Eso va a formar un rectángulo que puede estar por abajo de la función, puede estar por arriba de la gráfica de la función, pero también puede estar por en medio, ¿sí ven? Aquí estoy dibujando 3 rectángulos. El primero no está ni por abajo ni por arriba, pasa por en medio, por un valor en medio. El segundo, ¿sale? Es un rectángulo de la suma inferior. El tercero es un rectángulo de la suma superior y así sucesivamente, ¿sí ven? Y entonces, ¿qué? Entonces, aquí tengo más libertad. Y tengo también un plus intuitivo, ¿sale? Ya no tengo que estar preocupándome por el ínfimo o el supremo de las imágenes, ¿sale? Que a veces puede ser un poquito no trivial de conseguir, ¿no? Entonces, ¿qué? Esto de aquí es lo que en general se llama una suma de Riemann, ¿no? Entonces, eh, mm, 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 definimos una suma de Riemann definimos una suma de Riemann, le voy a llamar, ¿qué será? S de f de p como quién, ¿no? Entonces, voy a hacer lo mismo que hice con las sumas inferiores y las sumas superiores, eh, pero con la libertad de cambiar las alturas, ¿no? Entonces le voy a llamar S de f de p
lo defino como qué. Bueno, me tomo las mismas bases de los rectángulos, ¿no? Es decir, xy menos xy menos 1. Este es la base del rectángulo. Y ahora a la altura le doy una libertad, ¿vale? Es decir, voy a poner, la altura es f de xy', y aquí xy' pertenece al intervalo xy menos 1, xy. ¿Sí ven? Este de aquí es el área del rectángulo iésimo en esta partición. ¿Sí ven? Que puede estar por arriba, por abajo, por en medio de la gráfica de la función y luego sumo todas. Desde i igual a 1 hasta n. ¿Sale? Este de aquí es una suma de Riemann. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Entonces tengo un cacho más de libertad. ¿Por qué? Porque ya no estoy atado al ínfimo y al supremo de las imágenes de la función en cada uno de los subintervalos. Yo puedo tomarme el punto que a mí se me dé la gana. ¿Sí ven? Bueno, la discusión aquí es y cómo capturo la integral, ¿no? Y entonces aquí intuitivamente lo que tengo que hacer es hacer más pequeña la base de los rectángulos, que es donde tengo control en el dominio de la función real, ¿sale? ¿Cómo voy a hacer eso? Lo que voy a hacer es, voy a tomar la norma de la partición y la norma de la partición es la base del rectángulo más grande entre todos los rectángulos que tengo aquí, o la distancia más grande que hay entre todos los puntos de la partición, de manera subsecuente, ¿sale? Y esa va a ser la norma de la partición, y lo que voy a hacer es hacer tender la norma de la partición hacia cero. Y lo que voy a hacer es calcular el límite de la norma, cuando la norma de la partición P tiende a cero, de las sumas de Riemann. ¿Sí ven? Si ese límite existe, voy a capturar a la función, a la integral de la función en dicho intervalo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Entonces de aquí voy a dar una definición. Definición, ¿sale? Si P sea P igual a qué? Al conjunto de puntos x0 igual a x1, x2 hasta xn, que es b, que una partición de el intervalo a, b. Definimos la norma de P como, y entonces ¿qué? La norma de P es justamente el máximo de qué? Del conjunto de números, que son las longitudes de los subintervalos, es decir, el máximo de xy menos xy menos 1, y este máximo lo tomo con i desde 1 hasta... ¿Sí, muchachos? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta de lo que estoy haciendo? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Bueno, ¿y entonces qué? Con base a lo que acabamos de decir, gracias Carlos, gracias Mildred. ¿Qué es lo que tengo? Lo que tengo es una segunda definición de integral, ¿sale? Segunda definición de integral. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Tengo exactamente el mismo contexto teórico, tengo una función con dominio, un intervalo cerrado a, b, que es acotada, ¿sale? Decimos que f es integrable
si existe el límite cuando la norma de la partición P, que es un número real, tiende a 0, ¿de quién? De la suma de Riemann, de la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi prima con xi menos 1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Aquí el xi prima, como ya dijimos arriba, está en el intervalo xi menos 1, xi es cualquier punto, ¿sí ven? Y la norma de la y la partición pertenece al conjunto de todas las particiones, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí lo que está sucediendo de manera intuitiva es que justamente a mí no me importa qué punto xi' tome yo en el intervalo xi menos 1, xi, porque entonces las bases de los rectángulos las estoy haciendo tan pequeñas como quiera. Nunca se hacen 0, pero se hacen tan pequeñas como quiera, y entonces si la función es suficientemente decente, entonces voy a poder capturar justamente este límite de aquí, ¿no? Y este límite, en la definición, es el que llamo pues la integral de a b de f de x de x, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay varias cosas que están pasando de manera intuitiva, al menos desde mi punto de vista, siento que es mucho más fácil de agarrar lo que está diciendo esta definición que la definición con sumas superiores y sumas inferiores. ¿Sí ven? También la notación de Leibniz aquí tiene un sentido. Esto de aquí es notación. Este de aquí simplemente es el número real que sucede cuando este límite existe o cuando el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores, ¿sale? Sin embargo, esta notación es una notación que está construida a partir de cierta intuición, ¿sí ven? Este dx de aquí, que cuando se descubrió el cálculo, Leibniz lo manejaba como infinitesimal, en realidad no tiene sentido, es parte de una discusión histórica. Sin embargo, cuando yo hago que el límite de la norma de la partición tienda a 0, lo que está sucediendo con las bases de todos los rectángulos xi menos 1 es que yo la estoy haciendo tan pequeña como quiera. ¿Sí ven? Entonces, este dx, al menos en un sentido metafórico, en un sentido figurado, está representando el hecho de que las bases se hacen muy pequeñas. Pero hay que tener cuidado porque esto solamente es notación, ¿no? Mucho cuidado en ecuaciones diferenciales, porque en ecuaciones diferenciales es posible que manejen este dx de un lado para el otro. Eso tiene que ver con otra parte de las mates. Se puede hacer eso porque está sustentado en otras ramas de las matemáticas y ya. Pero bueno, esa es otra historia que van a ver más adelante. Entonces, este de aquí es el límite. Este límite es la integral de la función, ¿sale? Y esta definición, esta segunda definición de integral usando un límite es equivalente a la definición con sumas superiores y sumas inferiores, ¿no? Antes de platicar eso, rápidamente, nada más veo el ejemplo que dio Ale. Entonces, a ver. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ven? Entonces, bueno, aquí está el ejemplo donde Ale calculó, bien, gracias Carlos, el área debajo de la función identidad
¿no? Bueno, calculó sumas superiores y sumas inferiores con unas particiones muy especiales que son particiones uniformes, ¿no? Y entonces aquí, como la función es creciente, es fácil decir que pues el ínfimo de las imágenes en cada subintervalo se alcanza en el extremo izquierdo de cada subintervalo xy menos 1, xy, y que el supremo de las imágenes en cada subintervalo xy menos 1, xy se alcanza del lado derecho, ¿sí ven? Sin embargo, como les comenté cuando vimos este ejemplo, el hecho de que a la hora de ver las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿no? Por donde las sumas superiores, aquí está, ¿no? Las sumas superiores con estas particiones, estas particiones uniformes valen n más 1 entre n por b cuadrada entre 2. Y las sumas inferiores, n menos 1 entre n por b cuadrada entre 2. ¿Se ven? Aquí con la suma de Riemann, yo lo que pude haber hecho es tomarme la imagen en cualquier punto que yo quisiera. Ya tengo un poquito más de libertad. Aquí no tiene mucho sentido tomarme un punto en medio, porque en realidad eso complicaría las cuentas. Aquí vale la pena, en este ejemplo, tomarme o el extremo izquierdo o el extremo derecho, porque las cuentas salen de manera más natural. Pero en una suma de Riemann ya podría yo tomarme cualquier punto de en medio sin ningún problema, ¿sale? Ahora, lo que comentamos aquella vez, para sumas superiores e inferiores con integrabilidad es válido aquí también en términos de sumas de Riemann. ¿Qué fue lo que comentamos? Lo que comentamos es que aunque el límite de las inferiores se va a b cuadrada entre 2 cuando n tiende a infinito, y el límite de las superiores se va a b cuadrada entre 2 cuando n tiende a infinito, al menos de manera formal, con la definición, eso no demuestra que la integral es b cuadrada entre 2. Hay que hacer un poquito más de chamba, ¿sale? Ya sea usando propiedades de límites, ya sea usando ciertas argumentaciones o usando el teorema de las épsilons. Lo que vimos para demostrar que esa función era integrable bajo la definición de sumas superiores y sumas inferiores fue mostrar una partición con n0 elementos, donde el n0 dependía de la épsilon que yo daba y mostrar que la suma superior menos la inferior era menor que epsilon. Eso era lo que argumentaba. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las sumas de Riemann? ¿Sale? Aunque esta herramienta es bastante cómoda desde el punto de vista intuitivo y pragmático, ¿no? A la hora de hacer cálculos de sumas de Riemann finitas, es bastante más fácil manejar esta definición, ¿sale? Aunque yo tengo eso, recuerden que aquí yo tengo un límite, ¿sale? Y entonces, si yo, por ejemplo, hubiera usado esta segunda definición en el ejemplo que vio Ale, ¿sale? De la identidad, ¿qué es lo que sucede? Yo me hubiera fijado, por ejemplo, en estas sumas de Riemann, ya no viéndolas como suma superior e inferior, sino como sumas de Riemann. Y entonces, ¿qué? Si yo aquí, esperen tantito, aquí, por ejemplo, que yo haga tender en estas particiones uniformes n a infinito, es equivalente que la norma de esta partición Pn tienda a 0. Y entonces, efectivamente, cuando yo mando n infinito, estas dos sumas, la inferior y la superior, van a tender a b cuadrada entre 2. Pero hay que tener cuidado, porque eso no captura la integral con la definición de sumas de Riemann, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí nada más me estoy tomando ciertas particiones que cuando n tiende a infinito se van a b cuadrada entre 2. Podría haber, en general, en este ejemplo no las hay, pero en un ejemplo en general, podría haber una partición que cuando yo, o una familia de particiones, que cuando haga
que la norma de sus particiones tiende a 0, se vaya a otro punto. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué? Esta definición de aquí es bastante más sencilla de entender intuitivamente, pero tiene los mismos problemas que tiene la otra definición por medio de sumas superiores y sumas inferiores, ¿no? Es muy útil para darse una idea, para proponer candidatos a la integral de una función, ¿no? O para decir tal vez esta función es integrable, pero tengo el mismo problema. ¿Cuál es el problema? Aquí tendría que demostrar este límite, ¿sí ven? O sea, aquí lo que tendría es esto de aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? El límite de esta función cuando la norma de la partición P tiende a 0, ¿no? Tengo un límite. ¿Eso quiere decir que qué? Quiere decir que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta que depende de esta epsilon mayor a 0, tal que sí que, ¿no? Entonces, en la definición de límite con x y f de x, la x tiende a x0. Me tomo la distancia de x a x0 y veo que sea menor que delta, ¿no? Es el intervalo que voy a evaluar bajo la función. Aquí estoy haciendo tender la norma de la partición P a 0, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Esto sería con la definición el valor absoluto. Ay, aquí me quedó un... Dejen tacho esto. El valor absoluto de la norma de la partición P menos 0, ¿sale? Y esto lo tomo menor a delta, ¿sale? Y esto tiene que ser ¿qué? Tiene que ser mayor a 0. No me interesa saber o no me interesa tomar cuando la norma de la partición P es igual a 0. Es justamente lo que no quiero en este caso, que las bases de los rectángulos se hagan 0. Entonces, si para toda vecindad de radio epsilon yo soy capaz de encontrar una vecindad de radio delta alrededor del 0 con las normas de las particiones, lo que tendría que demostrar es que tendría que demostrar que justamente la integral de a a b de f de x, que es un número real, menos esta suma de Riemann, fuera ¿qué? Fuera menor que epsilon. ¿Sí ven? Entonces, aunque estoy viendo el mismo problema de la integral desde una óptica un poquito distinto, desde otro lado de la moneda, ¿sale? El problema se mantiene. Probar que este límite existe para cualquier partición P donde estoy haciendo que su norma tiende a 0, no es trivial, ¿vale? Sin embargo, bueno, considero que vale la pena que sepan que está esta definición y pues si en algún momento la necesitan usar, pues ya, la usan y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, no voy a probar este teorema, nada más lo voy a enunciar porque me tengo que ir, pero ahí está el teorema, voy a enunciar el teorema que da Spivak, ¿sale? Relacionado justamente con la equivalencia ¿entre qué? Entre las dos definiciones, ¿no? Entonces, teorema, perdón. Supongamos que f es integrable en el intervalo a, b, ¿vale? Entonces, ¿sale? Esto en términos de sumas superiores e inferiores, ¿no? Sumas superiores e inferiores. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, para toda epsilon mayor a 0,
existe un delta mayor a 0, ¿sale? Tal que si P es igual a que justamente la partición X0, X1, X2 hasta Xn igual a B, ¿sale? Donde aquí, ¿qué es lo que está haciendo en el enunciado Spivak? Se va a tomar la longitud de XY menos la longitud del intervalo XY menos 1, XY, que es la resta. Si esta resta es menor a delta, se verifica que la suma de Riemann, desde i igual a 1 hasta n, de f de xy' de xy menos xy menos 1, menos la integral de a b de f de x, esto es menor a epsilon. ¿Sí ven? Lo que está diciendo justamente este teoremita de Spivak es que si la función es integrable en términos de sumas superiores e inferiores, entonces justamente lo que tengo es este límite de aquí. ¿Sí ven? Entonces, las dos definiciones son equivalentes. La integral de una función, en caso de que exista, se puede ver como el ínfimo de las sumas superiores, que es igual al supremo de las sumas inferiores, y también se puede ver como el límite, cuando la norma de la partición P tiende a 0, de las sumas de Riemann, ¿sale? Y entonces, pues las dos, se puede trabajar con las dos, pero justamente, aunque intuitivamente, pienso yo, es más difícil tal vez pensar en el conjunto de todas las particiones, en el conjunto de todas las sumas superiores e inferiores para cualquier partición, a la hora de construir la teoría, es más fácil de construir la teoría que el concepto de sumas de Riemann, que es más intuitivo. ¿Sí ven? Más o menos, ¿dudas, chicos? ¿No? Bueno, entonces, bueno, pues disculpen, hoy les tuve que dar la clase más chica, me voy a tener que ir, tengo que presentar unas exposiciones, ¿no? Y entonces, como la clase iba a ser más chica, pues quería platicarles de esto, ¿no? Para que no me llevara tanto tiempo, y pues nada, ¿no? Entonces, aquí la vamos a dejar. Mildred, por favor, en el momento en el que puedas, me envías el video, por favor, y para subirlo al Classroom. Y entonces aquí vamos a dejar la clase por hoy y nos vemos el viernes. Gracias, Carlos.